Los estudios refieren varias cosas. No me voy a poner con bibliografía de todos los estudios que existen y de todo lo que se ha hecho al respecto. Ustedes pueden fácilmente colocar en Google estudios sobre la homosexualidad o genética de la homosexualidad y van a encontrar cualquier cantidad de estudios muy serios, muy específicos que les pueden dar fe de lo que yo les voy a plantear. Los diferentes estudios están de acuerdo en que dentro de la naturaleza existe la homosexualidad, no solamente en los seres humanos. Los estudios demuestran que hay más de 400 especies que practican la homosexualidad, entre ellos monos, becerros e incluso peces. Y en ese sentido es muy importante porque eso determina la erradicación del mito de que esto no es natural o de que esto es antinatura. Y resulta que no es así. Incluso hay animales, en este caso, por ejemplo, los caballitos de mar, lo que se llaman los caballitos de mar, que ellos incluso cambian de sexo para la reproducción. O sea, que significa que en el campo de la naturaleza la homosexualidad está presente. Y en ese sentido también, en la vida humana, pues obviamente la homosexualidad también. Entonces, los estudios demuestran que el tema de lo natural o antinatural no es discutible, o sea, no existe una discusión porque está claro que la homosexualidad existe, está presente dentro del campo de la naturaleza. Por otro lado, en el tema genético, los debates están establecidos es en dónde está el gen, en qué parte del genoma se encuentra el gen que determina la orientación sexual, pero no está en debate el hecho de que la carga genética que implica la orientación sexual está presente. Entonces no es que el debate está en que si el homosexual nace así o se hace así, el debate está en que el gen existe, está determinado, muchos investigadores han descubierto cuál es el gen que está presente allí, que incide en la orientación sexual, pero no se sabe todavía dónde. Por otro lado, los estudios también demuestran que no es absoluto, o sea, no puede haber un absolutismo en esto del campo de la genética, porque resulta que cuando se hacen estudios a través de gemelos, no, los números no dan. Los números no dan, ¿ok? En términos de la genética, debería haber una proporción de gemelos que tienen esta condición y resulta que no es así, ¿ok? Entonces no se puede establecer propiamente dicho que el campo de la genética es el que determina exclusivamente el asunto homosexual. Pero dentro de la sociedad, dentro del proceso cultural, dentro del proceso donde el individuo se desarrolla, también los estudios han determinado que sí, que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el proceso donde el individuo se desarrolla, tiene mucho que ver dónde el individuo se desenvuelve para también determinar los aspectos de su orientación sexual. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para decirlo de manera más rápida y concisa. El homosexual nace y se hace. Las dos cosas, nace y se hace. ¿Qué quiero yo establecer en este sentido? El punto de discusión. Porque el punto de debate es siempre que si esto es natural, que si no es natural, que si eso lo creó Dios o no lo creó Dios. Y entonces entra el tema religioso que desde mi punto de vista ensucia horriblemente este debate. No, ese no es el punto. El punto tiene que ver cuáles son los ingredientes que se establecen dentro del campo humano para que la sexualidad esté presente. Esos ingredientes son genéticos y esos ingredientes también son sociales. Entonces, cuando entramos en el contexto cultural, cuando entramos en el contexto de la sociedad, es allí donde viene entonces obviamente todo el proceso de opiniones, de ideas, de conceptos preestablecidos y nace, desde mi punto de vista, lo voy a llamar de esa forma, un gran flagelo, la homofobia. La discusión no es si el homosexual nace o se hace. Esa no es la discusión, porque está muy claro. En términos científicos, en términos sociales, en términos antropológicos, está claro que son los dos componentes. Hay un componente genético y hay un componente social. Entonces esa no es la discusión. La discusión
tiene que estar centrada en la no discriminación hacia el homosexual, en entender que es una forma humana, también de algunos animales, de expresar su sexualidad. También tiene que ver con un elemento de libertad personal, de libertad individual. Y entonces, obviamente, todo dentro del concepto humano, es la inclusión, la no discriminación y la aceptación de estas realidades. Yo por ser heterosexual no soy especial. La otra persona por ser homosexual tampoco es especial. Sencillamente tenemos expresiones sexuales diferentes, tenemos orientaciones sexuales diferentes y sencillamente nos acostamos con quien nos da la gana y con quien esa persona que a nosotros nos da la gana se quiere acostar con nosotros. Así de sencillo. Así que abandona la ignorancia, abandona la brutalidad. No aceptes conceptos religiosos que impliquen discriminación. No aceptes conceptos culturales, sociales, religiosos, intelectuales que impliquen que a un grupo humano se debe rechazar por su condición u orientación sexual. No sigas en esa ignorancia amparándote en libros sagrados que tú interpretas a tu conveniencia para expresar tu homofobia, tu racismo, tu ignorancia. No te ampares en eso. Evoluciona como ha venido evolucionando el género humano, la raza humana. Evoluciona, estudia, abre tu mente, lee, instrúyete, conoce, amplía tu horizonte. Mientras menos ignorancia existe, mayor aceptación de los elementos humanos hay. Mientras más intelectualidad tienes, mayor capacidad de comprensión de las cosas de la vida vas a obtener. Mientras te quedes fijado en una sola idea, entendiendo un solo criterio como un elemento único de comprensión del mundo, lamento que te sientas mal con lo que te voy a decir, pero eres un bruto ignorante. La homofobia es, desde mi punto de vista, me disculpan que se los diga de esa forma, es una brutalidad, es una ignorancia, es un concepto completamente extraño de lo que es la condición humana. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos vamos a los aspectos religiosos, muchos homofóbicos se basan en Dios, en la Biblia, en las Escrituras, en los libros sagrados, para decir que la homosexualidad es un pecado, no es natural y tiene que ser erradicada. O sea, ¿cómo es que dicen? Se perdona el pecado, se perdona el pecador, más no el pecado. Y toda esa serie, esa sarta de... Me vuelven a disculpar, yo no voy a seguir pidiendo disculpas por las cosas que voy a decir, pero esa sarta de estupideces con relación a eso. ¿Por qué soy tan enfático en expresarlo de esa forma? Porque estos libros sagrados, estas ideas, siempre están inmersas dentro del amor. Alguien decía que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Alguien decía que hay que amar a tu enemigo como a ti mismo. Alguien decía que amaos los unos a los otros. Alguien decía eso, ¿verdad? Entonces cuando tú ves estos conceptos de rechazo al homosexual, lo llaman perversión, aberración, lo llaman, bueno, de mil formas, lo llaman enfermedad, lo llaman enfermedad de la homosexualidad, se cura. O sea, tú estás violando completamente todo lo que estás aprendiendo sobre el tema religioso. O sea, no tiene ningún sentido. Te estás amparando en un tema religioso para expresar tu propia discriminación, tu propia brutalidad, tu propia ignorancia. Eso te estás amparando en eso para decirle al mundo, yo me amparo en esto para que ustedes no se den cuenta que yo soy bruto. Eso es lo que estás haciendo. El homofóbico, eso es lo que está haciendo. Si nosotros establecemos que la homosexualidad está dentro de la naturaleza, si nosotros establecemos que la homosexualidad tiene un componente genético, si nosotros establecemos que la homosexualidad tiene un componente social, ¿dónde demonios se te ocurre a ti estar pensando que tú puedes discriminar a alguien por ser homosexual? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. No hay ninguna razón de ser. Aparte de eso, a menos que el homosexual quiera tener sexo contigo, ¿en qué te hace daño el homosexual? Porque si tú me dices que tú eres heterosexual y tienes un homosexual detrás de ti que quiere tener sexo contigo,
Ah, bueno, pero obviamente tienes que defenderte, obviamente tienes que rechazar esa actitud, claro, sin duda, sin duda. Pero ¿en qué te molesta a ti que alguien se acueste con otra persona de su mismo sexo? ¿En qué te afecta a ti eso? ¿En qué te afecta desde el punto de vista moral, personal, religioso incluso? No te afecta en nada. No tiene por qué molestarte en nada. Entonces hoy en día, y yo creo que siempre ha sido así, el homosexual es los símbolos discriminativos que antes tuvieron las mujeres, que antes tuvieron las personas de color, que antes han tenido inclusive los asiáticos y todas las personas que de alguna forma han vivido la discriminación. Entonces ahora es el homosexual, que al final de cuentas siempre lo ha sido así, siempre ha sido discriminado. La homofobia es brutalidad.